nuestra misión de vida. Jesús envía a 72 discípulos. Después, Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Y ahora, vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa. Quédense con una sola familia y coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y díganles que el reino de Dios ya está cerca. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles: no tenemos nada que ver con ustedes. Por eso, hasta el polvo de su pueblo lo sacudimos de nuestros pies. Pero sepan esto: ya está cerca el reino de Dios. Les aseguro que en el día del juicio, Dios castigará más duramente a la gente de ese pueblo que a la de Sodoma. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió. Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Jesús les dijo: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro del cielo. En ese mismo momento, el Espíritu Santo hizo que Jesús sintiera mucha alegría. Entonces Jesús dijo: Padre mío, que gobiernas el cielo y la tierra, te alabo, porque has mostrado estas cosas a los niños y a los que son como ellos. En cambio, no se las mostraste a los que conocen mucho y son sabios, porque así lo has querido. Luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él: mi Padre me ha entregado todo y nadie me conoce mejor que Él. Y yo, que soy su Hijo, conozco mejor que nadie a Dios mi Padre, y elijo a las personas que lo conocerán como yo. Cuando Jesús se quedó a solas con sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes, que pueden ver todo lo que sucede ahora. A muchos profetas y reyes les habría gustado ver y oír lo que ustedes ven y oyen ahora, pero no pudieron. Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante.
A veces, los relatos de los evangelistas, los biógrafos de Jesús, ponen sobre la mesa una cierta arbitrariedad en los actos del Señor. En nuestro pasaje, sin más, Lucas simplemente cuenta que un día el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 por los pueblos y las aldeas. Ya no se trataba solo de personas que voluntaria y selectivamente estaban al lado del Señor, de aquellos que le seguían y le escuchaban. A estos, su acercarse al Señor les costó que el Señor dispusiera de su tiempo, de sus recursos, en fin, que el Señor dispusiera de ellos mismos. Ya no son ellos los que eligen el cómo de su relación con Jesús, sino que es el Señor quien decide la vida que ellos han de vivir. A estos, literalmente, el acercarse a Jesús les cuesta la vida. Su seguimiento pone en un segundo plano su comodidad y su seguridad personales, sus relaciones familiares y aún pone en riesgo su estabilidad laboral y aún la económica. ¿Por qué actúa Jesús así? ¿Qué explica que el Jesús respetuoso, comprensivo, tolerante, esté dispuesto a poner en crisis a aquellos que, por amor, lo siguen? Bueno, Lucas nos da la respuesta. Hay una misión que debe ser cumplida y Jesús es y vive la misión apasionadamente. Fijémonos que cuando Lucas menciona el número de discípulos a los que Jesús envía, nos da una pista sobre cuál es la dimensión de la misión a la que Jesús llama a sus discípulos. Para el evangelista y sus contemporáneos, 72 era el número de naciones en el mundo. Repasa Génesis 10. Así que cuando Jesús escoge 72 discípulos, es para que éstos vayan a todas las naciones anunciando su evangelio, para que, según Mateo, vayan por todo el mundo haciendo discípulos de Jesús. Nuestro Señor nunca olvida que Él es la expresión del amor de Dios por el mundo y que ha venido para rescatar a las naciones para Dios. Salmo 2.8, Mateo 28.19, etc. Esto explica la dimensión incluyente de la tarea en su referencia a las naciones descendientes de los hijos de Noé. Además, Lucas hace evidente que Jesús tenía una plena conciencia de la necesidad urgente de las personas que le rodeaban y de los recursos limitados con que contaba para cumplir tan excelsa, tan importante misión. Por ello es por lo que Jesús dice, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Porque nuestro Señor sabe que la cosecha que no es recogida a tiempo se pierde. Paradójicamente, el tiempo de la cosecha, esperado, ansiosa y esperanzadoramente, es siempre tiempo de riesgo. A Jesús esto le preocupa. Y por ello es por lo que advierte a sus discípulos sobre la posibilidad de que todo el trabajo realizado por Dios, por Jesús mismo, en favor de la regeneración de los seres humanos, pudiera resultar vano, pudiera resultar inútil. El evangelista también nos hace notar un sentido de urgencia en Jesús. No solo es importante para él, sino que es urgente. Eugene Peterson, en su traducción El mensaje, nos ayuda a comprender la prisa de Jesús al traducir el versículo 3 de nuestro pasaje y los siguientes así. Váyanse ahora, no lleven dinero ni alforja, ni más zapatos que los que traen puestos. Es decir, no esperen a hacer el equipaje, vayan ligeros.
No pierdan tiempo en el camino con saludos prolongados. No anden de casa en casa. Tales expresiones evidencian que para Jesús, para nuestro Señor Jesús, la misión no puede esperar. Hay que hacerla ahora y hay que hacerla pronto. Mateo nos relata otro momento en el que Jesús decide nuevamente por sus discípulos y les encomienda su tarea. Una vez más, según Mateo, Jesús violenta la vida de sus seguidores y los lanza a una tarea que en principio parecería no serles propia. En efecto, según Mateo, el Señor les recuerda a sus discípulos: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa al final de las palabras de Jesús indica no solo el ámbito geográfico de la tarea, el planeta Tierra, sino el tiempo que ésta dura, es decir, el tiempo de la misión hasta el fin del mundo, hasta que se acabe el mundo. ¿Cuánto dura esta tarea? Pues hasta que Él venga. Así, hermanas y hermanos, Mateo no está hablando solo de los 11 discípulos. Mateo habla de todos nosotros, los que hemos creído en Jesús y le hemos seguido. También nosotros hemos sido llamados para ser enviados. Somos tanto objeto como sujetos del amor de Dios. En nosotros se cumple el amor redentor de Dios. En Jesús Dios salva y rehace nuestra vida, pero también y como consecuencia de la obra de Jesús en nosotros, en nuestra comunión con Él, Dios nos encarga la que debe ser nuestra principal misión en la vida. Porque somos beneficiarios de su salvación, nosotros nos convertimos en sujetos, es decir, en agentes participantes, en aquellos que hacen suya la proclamación y por lo tanto los participantes en la tarea de compartir las buenas nuevas del Evangelio y de esta manera compartir el amor de Dios. Cada uno de nosotros ha ido creando sus propios sueños desde niños, anhelando hacer tal o cual cosa. Al conseguirlo, dedicamos nuestro esfuerzo, nuestros recursos y capacidades para afirmarlo, para fortalecerlo. Nuestras metas se convierten en la razón de nuestras vidas, les dan sentido y establecen los puntos de evaluación para saber si hemos triunfado o no en la vida. Pero antes les he dicho que al venir a Dios en Jesucristo, Dios nos encarga la que debe ser nuestra principal misión en la vida. Y esto plantea un problema de inicio. La primera pregunta que muchos se hacen es: ¿quién se cree Dios para decidir lo que es más importante para mí? ¿Quién se cree para decidir aquello a lo que he de dedicar mi vida? La respuesta es sencilla, aunque no menos compleja. Dios altera nuestra vida, hasta la pone de cabeza, porque Él es el Señor. ¿Nuestro Señor? La segunda pregunta tiene que ver con el cómo cumplir con la tarea que se nos encomienda. ¿Debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo? ¿Debemos renunciar a nuestros sueños, a nuestra vocación, a nuestro quehacer para cumplir la misión a la que somos llamados? Bueno, responder a estas preguntas requiere que hagamos algunas consideraciones. La primera es que quien al venir a Cristo no se ha propuesto ser su discípulo, es decir, no se ha propuesto ser el que le sigue en el camino, corre el riesgo de haber planeado su vida sin tomar en cuenta la voluntad de Dios para la misma.
Y así, mientras más avanza en la construcción de su vida, más se aleja de la voluntad de Dios y del llamado recibido en Cristo Jesús. Obviamente, el costo de asumir su discipulado de manera obediente será cada vez mayor. Y cada vez le costará más obedecer a Dios y cumplir con la tarea encomendada. Mientras más se ocupa uno de uno mismo y menos de Dios, cada vez resulta más difícil servir a Dios. Porque la desobediencia produce una espiral que nos atrapa en lo nuestro, y nos aleja de Dios. Pero quien se ha decidido seguir a Cristo, por la dirección del Espíritu Santo, ha podido encaminar tanto su actitud como sus acciones para agradar a Dios y para cumplir con la tarea recibida. Con toda seguridad, esta persona ha tomado y toma sus decisiones vitales: el matrimonio, la familia, la profesión, el oficio, el lugar de residencia, la administración de sus recursos, etc., procurando honrar a Dios y disponiendo sus recursos para cumplir con la tarea recibida de parte del Señor. Quienes así proceden en la vida encuentran no solo que permanecen en comunión con el Señor, sino que la forma en que hacen su vida, sus relaciones familiares, sus trabajos, sus ocupaciones, la administración de sus recursos, etc., son espacios de oportunidad para cumplir con la tarea de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Así, el médico no solo cura el cuerpo de su paciente, también lo conduce a Cristo. El maestro no solo acrecienta el conocimiento de sus alumnos, también les presenta a Cristo. La madre de familia no solo se ocupa de alimentar, cuidar y capacitar a sus hijos, también les comparte las buenas nuevas de Jesucristo y los anima a servirle. El comerciante provee lo que sus clientes necesitan, además de compartirles el mensaje de salvación. La estilista peina, adorna y embellece al mismo tiempo que comparte la esperanza bienaventurada de Jesucristo, su Señor y Salvador. He conocido a personas que han decidido ser comerciantes de a pie. Es decir, van casa por casa, de pueblo en pueblo, ofreciendo su mercancía. A veces cosas sencillas, hilos, botones y otros artículos de mercería. ¿Por qué? Porque así es como establecen el contacto con aquellos a los que Dios ha preparado para que sean cosechados para su reino. Para quien se ha propuesto servir a Dios en obediencia y cumplir con la misión encomendada, todos los espacios de la vida son oportunidades vivas para hacerlo. Dada su comunión con el Señor, nada le resulta demasiado esfuerzo o sacrificio cuando se trata de compartir el mensaje de salvación a quienes están en su oikos, es decir, en su zona de influencia. En tales circunstancias, nosotros, como aquellos primeros 72, tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra tarea de acuerdo con estas condiciones. Primera condición, en obediencia absoluta. Quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra es quien nos ha ordenado cumplir con esta tarea. Segundo, debemos hacerlo oportunamente. Quien está en camino no tiene la seguridad de volver a encontrar a las personas con las que se encuentra. De ahí la necesidad de aprovechar el momento representado por la oportunidad del encuentro. En tercer lugar, concentradamente. Dice el Señor, no pierdan tiempo en saludos prolongados. No se anden cambiando de casa en casa. Quédense en un solo lugar y beban y coman lo que les den. Es decir,
Concéntrense en la tarea. No se dejen distraer por las cosas que ante la misión que hemos recibido resultan siempre secundarias. Y cuarto, sacrificialmente. Jesús no solo se entremete en nuestras vidas, las altera. Les dice a sus discípulos, sin dinero ni bolsa, sin más ropa que la que se tiene puesta, sin tiempo para regresar a despedirse, como corderos en medio de lobos. Hay que estar dispuestos al sacrificio, a perder. Y finalmente, quinto lugar, realizamos la tarea con autoridad, con exousia. Este es el derecho a elegir. Cada momento y cada situación se convierten en hitos, en oportunidades de conversión. Al elegir obedecer el llamado recibido, también recibimos la autoridad, el poder y el derecho para cumplir con tal llamado. Podemos hablar con autoridad a las personas y aún podemos reprender a los espíritus diabólicos que se oponen a nuestra tarea. Jesús asegura a sus discípulos, nos asegura a nosotros. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. ¿Por qué? Porque la misión solo puede ser cumplida con autoridad. Pero esta siempre es resultado de la conversión constante, de la obediencia renovada. Si has perdido influencia y poder, quizás se deba a que has dejado de convertirte, de obedecer, de seguir a Jesús donde Él quiere que vayas. Hoy, como nunca antes, podemos estar convencidos, hermanas y hermanos, de que la cosecha está lista y es mucha. Hay un despertar espiritual en una humanidad hambrienta y desesperada. Estamos rodeados de personas que sufren las consecuencias del pecado propio y del de otros. Día a día nacen miles de personas que parecen no tener más destino que su propia destrucción. Somos nosotros, tú y yo, quienes podemos hacer la diferencia en la vida de estas personas llevándolas a Jesucristo. Y para esto no hay tiempo que perder, porque las personas no se van a perder, las personas se están perdiendo. Por la gracia recibida, nosotros hemos sido llamados, capacitados y hemos recibido el poder para cumplir con la misión de anunciar el Evangelio de Jesucristo y poder recoger así la cosecha en la que Dios ha invertido tanto desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que te animo a que te preguntes seriamente si tus elecciones de vida te acercan al cumplimiento de la misión que Dios te ha encargado o te están alejando, te están estorbando o de plano te impiden hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. A quienes estando en Cristo están tomando decisiones vitales, tales como con quién se casarán, a qué dedicarán su vida, su profesión, su trabajo, cómo administrarán su tiempo, cómo se disponen a vivir su vejez, a dónde irán a vivir, etc. A ustedes también les animo a que se pregunten si la razón que guía sus decisiones es Jesús o si su razón son ustedes mismos. Porque unos y otros debemos tener siempre presente que seguimos a Jesús por el camino de la vida y que tenemos una misión que llevar a cabo. Nosotros que somos más privilegiados que muchos profetas y reyes, debemos considerar siempre que la única respuesta apropiada a las bendiciones recibidas, que son muchas, es que compartamos intencional y sistemáticamente las buenas nuevas del Evangelio a quienes están a nuestro lado, animándoles para que se conviertan en discípulos de Cristo. Hermanas y hermanos, a esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga.